Muy buenos días, vamos a hablar acerca del microcontrolador PIC 16F84 que es fabricado por Microchip. Veamos qué es microcontrolador. Según la definición, es un circuito integrado programable. Lo programamos usando un lenguaje especial llamado lenguaje ensamblador propio de ese microcontrolador y que es capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria, es decir, la serie de instrucciones que nosotros hemos escrito en lenguaje ensamblador. Es un circuito integrado que incluye en su interior las tres unidades funcionales de una computadora, en lo cual es el CPU, la unidad central de procesamiento, la memoria y unidades de entrada y salida, más que todo son llamados puertos. Es un computador completo encapsulado en un circuito integrado. Y son computadoras digitales integradas en un chip que cuenta internamente con un microprocesador o CPU, una memoria para almacenar el programa, una memoria para datos y los puertos de entrada y salida. Los microcontroladores son unidades autosuficientes y más económicas, vienen completas con todos sus periféricos, mientras que el microprocesador en sí, uno está agregando periféricos más periféricos, etcétera, etcétera. Tenemos acá un ejemplo en bloque acerca de las partes principales de un microcontrolador. Tenemos la alimentación o el VCC, que es muy importante dado que necesita hacer una polarización bien estable de 5 voltios en este caso, que no sufra variaciones ni para arriba ni para abajo. Y tenemos el periférico 1, periférico 2, un montón de periféricos según la complejidad del microcontrolador, el microprocesador principal o el núcleo, y la memoria, tanto para el programa como para datos, la señal de entrada CLK, que es la señal de reloj, para que trabaje todo de una forma bien sincronizada, según la señal de reloj que proviene de un oscilador Pierce o oscilador a base de cristal de cuarzo. Tenemos líneas de entrada y salida que son líneas I pleca O que aparece ahí en el diagrama. Lo más que todo, la I significa entrada y la O de salida. Nosotros podemos configurar los puertos como entrada o como salida y señales de control. Diferencia entre un microcontrolador y microprocesador. Como estábamos diciendo antes, que un microcontrolador viene en un solo circuito integrado que contiene todos los elementos electrónicos para hacer funcionar un sistema basado en un microprocesador. Por ejemplo, en el caso de los microprocesadores podemos poner ejemplo las motherboard, que viene del microprocesador y nosotros le vamos agregando memoria RAM, el disco duro, tarjeta de sonido, etcétera, etcétera. Es un sistema, podríamos decirse, abierto, nosotros les estamos agregando. Mientras que un microcontrolador es un sistema cerrado, en los cuales ya los periféricos los trae internamente dentro del chip. Esa podría decirse que es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Y tenemos en este caso, en el siguiente diagrama o foto, un PIC tipo Dual Package. El PIC 18F2550 es un PIC de gama media, es decir, que trae un set de instrucciones de 75 instrucciones. Y aquí tenemos prácticamente, y a la par tenemos aquí una tarjeta que se le llama tarjeta de desarrollo, en la cual viene el chip y vienen varios componentes que nos ayudan a que trabaje el PIC correctamente. Los pines que vemos ahí son más que todo para hacer conexiones con el mundo exterior. Trae su regulador para que la polarización del PIC sea bien estable, un puerto USB, entrada de 9 voltios y
los periféricos que se pueden conectar por medio de esas líneas, de esos pines que vemos ahí en el esquema. Los PIC más que todos están creados usando tecnología CMOS, dado que es una tecnología que nos permite mucho miniaturizar componentes y ocupa menos espacio, y a la vez son inmunes al ruido y son rápidos para el procesamiento de información. Tenemos acá la distribución de los pines acerca del PIC 16F84 y a la par 16F84A. Tenemos que este PIC trae dos puertos, el puerto A y el puerto B. El puerto A está formado por 5 bits y el puerto B de 8 bits. Ambos puertos nosotros los podemos configurar ya sea como pines de entrada o pines de salida mediante software. Tenemos también el pin número 4, que es el Master Clear, que aparece con una línea arriba, significa que trabaja con un estado lógico bajo. Esta es el pin de entrada de la señal de reset. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? El reset es necesario para que el contador del programa del microprocesador incorporado se ponga a 0 y empiece a ejecutar desde 0 el programa principal. Cuando nosotros conectamos el PIC a la alimentación, este circuito de la línea 4 trae un timer que genera una caída de nivel alto a nivel bajo. Se mantiene en nivel bajo, no sé por tantos milisegundos. Hay que ver en ese caso la hoja de especificaciones de cada PIC y después retorna a un nivel alto. Ahí se detecta una señal de reset y por ende el contador del programa se va a 0 y empieza a ejecutar la primera instrucción escrita en la memoria del programa. Tenemos los pines 15 y 16, que más que todo tiene que ver con el oscilador, la entrada y salida de señales de reloj, que eso se va a explicar en unos videos adicionales, pero en una forma sencilla. Ahí está relacionado el oscilador de cristal de cuarzo. Se ocupa el cristal de cuarzo porque es una señal bien estable. Entonces, como de ahí se genera la base de tiempo para las instrucciones, se necesita que esa señal sea muy estable, ya tanto en amplitud como en frecuencia. Y los diversos pines de los puertos. Ahora, para este PIC, que es de gama algo baja, está formado por 35 instrucciones en ensamblador, y cada instrucción tiene una duración de 4 ciclos de reloj. Hay algunas instrucciones que pueden tardar más de 4 ciclos de reloj, pueden tardar 8 o 12, etcétera, etcétera. Más que todo cuando las instrucciones son de salto, como aparece en la siguiente línea, de salto de un segmento del programa a otro segmento del programa, sucede eso. La entrada de reloj que soporta este microcontrolador es de hasta 20 MHz, que quiere decir que nosotros, según el cristal de cuarzo que le pongamos, así va a ser la frecuencia del reloj que se nos va a generar, y soporta hasta 20 MHz. Aquí hay una cuestión muy importante con respecto a los osciladores, dado que nosotros tenemos que buscar cristales de cuarzo que sean múltiplos pares, por ejemplo de 4 MHz, 8 MHz, 12 MHz, 16, etcétera, etcétera, para que la señal salga bien sincronizada. Porque ha habido casos de que se le coloca cristales de cuarzo de 3.58 MHz y en los cuales a veces hay una especie de desfase de esa frecuencia, y por ende las instrucciones no son bien sincronizadas y puede operar en forma inestable el microcontrolador.
la memoria de programa, que quiere decir que son cuántas líneas de programa nosotros podemos escribir, que son hasta 1024 palabras de 14 bits. Más que todo eso se refiere a cuántos números de instrucciones o líneas de programa nos puede almacenar la memoria de programa como máximo. Tiene una memoria RAM para colocar ahí los datos que va a utilizar el programa, que son de 68 bytes. Con el avance de la tecnología de los microcontroladores, existen memoria RAM de datos ya de mayor capacidad de almacenamiento, y lo mismo pasa con la memoria EEPROM. Ok, trae también este microcontrolador 15 registros de función especial. Estos registros de función especial están relacionados para el control y manejo de los periféricos, por ejemplo el timer 0 y los pines de los puertos A y B. Cuando el microcontrolador trae bastantes periféricos, el número de registros de función especial aumenta. Ahora aquí nos dice que trae 8 niveles de pila o stack. Veamos la pila como que si fuera un registro de 8 bits en los cuales se van almacenando datos en forma de FIFO, primero en entrar y primero en salir, first input, first output. Esto de pila es usado más que todo cuando existe un evento llamado interrupción, que lo vamos a ver posteriormente. El direccionamiento de la memoria puede ser tipo directo, indirecto y direccionamiento relativo, más que todo para el acceso a la memoria de datos. Ahora, este microcontrolador puede tener 4 fuentes de interrupción. Una interrupción es un evento que interrumpe la ejecución de un programa principal, y una interrupción puede ser causada por el pin RB0 o el bit 0 del puerto B, por un desbordamiento del timer 0, por un cambio externo de los pines RB4, RB7. Esto se refiere que un pin cambia de configuración, y por el ciclo de escritura de datos en la memoria EEPROM. Puede ser causa de que se genere una interrupción de ejecución del programa principal. Tenemos acá otra característica, que son los periféricos, 13 pines de entrada y salida. Más que todo se refiere a los pines del puerto, 5 pines del puerto A y 8 pines del puerto B. Tenemos acá, según el datasheet de este microcontrolador, una corriente máxima de 25 miliamperios como fuente de cada pin, o una corriente máxima de 25 miliamperios como sumidero, es decir, como el pin de entrada. A la vez tenemos el timer 0, que a la vez podemos configurarlo como un contador configurable de 8 bits, que trae internamente un prescaler que nosotros podemos configurar. Ahora, en la parte del microcontrolador, trae 10.000 ciclos de lectura y escritura de memoria flash de programa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos programar el microcontrolador aproximadamente 10.000 veces. Veamos una gran cantidad grande, más que todo, de ciclos de lectura y escritura para la memoria EEPROM de datos. En la memoria EEPROM de datos nosotros podemos guardar datos temporales de resultados que ha ejecutado el programa y que después van a ser reutilizados. Y la estabilidad de la EEPROM para retener datos anda siendo mayor de 40 años. Aquí nos dice que ocupa, para ser programado este microcontrolador, el In-Circuit Serial Programming. Esta parte es para programar o transferir el programa que hemos redactado hacia el microcontrolador o grabarlo.
El Watchdog Timer, más que todo, es un timer de protección para que la ejecución de la memoria, del programa no se vaya a congelar. Trae protección de código que está relacionada con el Watchdog Timer, el modo sleep de ahorro de energía, y trae la opción de selección de tipo de oscilador. En este caso nosotros vamos a trabajar con oscilador a base de cristal de cuarzo. Tenemos acá el diagrama en bloque, la arquitectura de este microcontrolador, en lo cual aparece las partes internas, la pila, la memoria RAM, la memoria EEPROM, la memoria flash de programa, las generaciones de tiempo, el núcleo, etcétera, etcétera. En una lámina posterior lo vamos a analizar. Aquí tenemos los pines ya en forma física de este PIC. Por ejemplo, el pin es importante cuando nosotros estemos trabajando con este PIC o armando circuitos con este PIC, es conectar bien el oscilador, más que todo en los pines 15 y 16, donde se va a conectar el oscilador de cristal de cuarzo, la señal de master clear bien puesta a VCC por medio de unas resistencias y los demás pines. Y en la lámina siguiente que tenemos las direcciones, las funcionalidades de cada pin. Nos llama la atención el pin 4 del puerto A, que tiene una doble función, que puede ser configurado como entrada y salida o como entrada de reloj para el timer 0, el pin 4 del puerto A, y así sucesivamente. Esto es extraída de la hoja de datos o el datasheet de este microcontrolador. Como les decía, la polarización es muy importante de este microcontrolador, y por esa cuestión, ante variaciones de voltaje en la polarización, es necesario, antes de conectarlo, que sea un voltaje regulado. La mayoría de estos microcontroladores trabajan con 5 voltios. Aquí tenemos un esquema sencillo que el alumno puede construir para alimentar el microcontrolador. Tenemos acá el microcontrolador, los puertos de entrada y salida, el A, que son 5 pines, y el B, que son de 8 pines. Aquí tenemos ya redactado. Cada línea puede ser configurada como entrada o como salida. ¿Cómo puede ser configurada? Se configuran unos registros especiales en los cuales, según el dato que ellos almacenan, el microcontrolador configura esos pines como pines de entrada o como pines de salida de datos. Acá tenemos unas especificaciones que nos dicen cómo es la corriente en cada uno de los pines. Cada microcontrolador, en su datasheet, hay una parte que se llama parámetros eléctricos, en los cuales nos dice los niveles máximos y mínimos, ya sea de corriente, de voltaje, etcétera, etcétera, que puede trabajar ese dispositivo. El oscilador en este microcontrolador, nosotros podemos utilizar ya sea el de cristal de cuarzo, que es muy estable, el oscilador con resistencia y condensador, que es un RC, aparece como RC, o como un cristal de alta velocidad HS o LP, cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia, o externa, cuando se aplica una señal de reloj externa. ¿Cuándo se sucede el caso del externo? Digamos cuando tenemos un sistema de varios microprocesadores, en los cuales uno genera la señal de reloj y el otro la recibe, y así trabajan los dos microcontroladores en una forma bien sincronizada, que es muy importante.
tenemos el reset. El llamado reset en un microcontrolador provoca la reinicialización de su funcionamiento, o es decir, un comienzo a funcionar desde cero. ¿Qué sucede acá? Que en este pin 4, el master clear, siempre se conecta a polarización de 5 voltios por medio de resistencias, pero en un instante de tiempo esa línea se va a un estado lógico bajo por unos milisegundos y después retorna a un estado de nivel alto. Entonces el microcontrolador detecta que ha ocurrido un reset y el contador del programa por default se pone a 0, es decir, se resetea y empieza a reinicializar o a empezar a ejecutar la serie de instrucciones del programa principal desde el inicio. En este esquema podemos ver de que es accionado por medio de un switch que se va a un estado lógico 0 en unos tantos tiempos, un milisegundo podría decirse. En los microcontroladores actuales va a aparecer esta línea 4, que siempre va a estar conectada a la alimentación positiva de los 5 voltios o dependiendo de la alimentación de este microcontrolador. Internamente los microcontroladores traen un timer en los cuales colocan esa línea en un nivel bajo internamente y después retorna a un nivel alto, y ahí él solo genera el reset para que el contador del programa se ponga a 0 y empiece a ejecutar el programa desde el inicio. Veamos una parte de la arquitectura internas. Tenemos varios tipos de arquitectura en la actualidad. Tenemos la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Este está basado en una arquitectura Harvard en la cual se posee buses y espacios de memoria por separado para el programa y los datos, lo que hace que sean más rápidos que los microcontroladores basados en la arquitectura de von Neumann. Otra característica de la arquitectura es el juego de instrucciones reducida, RISC, que está conformado para este micro de 35 instrucciones, donde la mayoría se ejecuta en un solo ciclo de reloj, excepto las instrucciones de salto que necesitan 2. Posee una unidad aritmética lógica de 8 bits capaz de realizar operaciones de desplazamiento, lógica, suma y resta. Posee un registro de trabajo W no direccionable que se usa en operaciones con la ALU. Tenemos acá este esquema ya desmenuzado de las partes internas del microcontrolador, los periféricos, el núcleo que lo conforma la ALU, el registro W, el registro de estatus. Esta parte es muy importante. La ALU realiza las operaciones aritméticas y lógicas, por eso se llama unidad aritmética lógica, ALU. Como operaciones aritméticas estamos hablando de suma, resta, multiplicación. Operaciones lógicas, estamos hablando una operación AND, una operación OR exclusiva, etcétera, etcétera. Y está relacionado con el registro W, que es el registro de trabajo. La W proviene de work, trabajo. Es un registro especial en donde nosotros transferimos datos, ya sea desde los puertos de la memoria hacia ese registro W, y entonces se realizan las operaciones indicadas y podemos ver en las líneas verdes
que la salida de ese registro W retorna de nuevo a la ALU para que sea reprocesada según la instrucción que se le ha dado, ya sea realizar una operación lógica o operación aritmética. Cada operación de la ALU es reportada por medio de un registro de estatus, que los cuales tienen unos bits que se le llaman bits de bandera, en los cuales el microcontrolador activa esos bits después de realizar una operación. Tenemos como bits de banderas, en este caso, digamos que una operación hubo un resultado de 0, se activa el bit Z, que es de 0, o el bit de acarreo, que es carry, que es el bit C, etcétera, etcétera, según la complejidad. Entonces, el registro de status y el registro W son dos registros muy importantes en este microcontrolador. Tenemos acá los pines de los puertos y podemos ver acá en la lámina que aparece, por ejemplo, tris A, y aparece un número en hexadecimal que es de 85. Este número 85 nos indica la dirección de memoria donde está ese registro específico en el cual nosotros podemos almacenar un dato, y ese dato nos indica cómo configuramos el puerto A, ya sea como entrada o como de salida de datos. El puerto A tiene la dirección 05 en hexadecimal. Nos indica de que el puerto A va a transferir el dato a un registro que tiene dirección 05, en lo cual nosotros podemos leer posteriormente. Lo mismo sucede con el puerto B, con el registro tris B, en las cuales nosotros le indicamos según el dato cómo configuramos el puerto B como de entrada o como de salida. Tenemos acá en línea verde, claro, lo que es el bus de datos, que son de 8 líneas. Tenemos el bus de direcciones de programa, que son 13 líneas, que está relacionado con el contador de programa y la memoria de programa flash, que es lo que nosotros grabamos. Y tenemos acá la generación de tiempos, que más que todo está relacionado con el oscilador de cuarzo. Aquí internamente está el oscilador Pierce, que nos genera la señal estable para que haya una sincronía en las instrucciones. El temporizador, que está relacionado más que todo con los reset, el power on reset, y el watchdog timer o el perro guardián, que esto nos sirve para monitorear que cada instrucción se ejecute en un tiempo determinado. Si un tiempo determinado sigue la misma instrucción, el perro guardián va a decir de que se ha congelado el programa, y él genera un reset que nos hace que el contador de programa vuelva a cero y empiece a ejecutar desde cero el programa. Entonces tenemos acá, a grosso modo, cómo está la arquitectura interna de un microcontrolador. Tenemos la pila de 8 niveles de 13 bits, o el stack. Podemos ver que la pila podríamos verlo como 8 registros, en los cuales nosotros vamos almacenando información cuando más que todo sucede un evento llamado interrupción. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo está constituido la arquitectura de este microcontrolador. Según la complejidad del microcontrolador, pueden ser más complejos los bloques, porque la cantidad de periféricos que contenga. Entonces nos quedamos hasta acá y nos vemos hasta la próxima.